Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Que tengan todas, todos y todos ustedes en una transmisión más al respecto del trabajo que hacemos en Colaborando. Colaborando surgió como un colectivo en tiempos de la pandemia en defensa y sensibilización de los derechos humanos laborales de las personas ante pues la gravedad de vulneraciones que se estaban presentando en relación a las condiciones laborales de trabajo, en relación a los finiquitos, liquidaciones e inclusive despidos injustificados que estaban sucediendo en ese momento. Pues así es como surge este colectivo de Colaborando, de varias personas especialistas y pues también un grupo y un equipo multidisciplinario, no únicamente somos personas abogadas. Entonces, este colectivo ha pues sumado esfuerzos y buscado que permanezca su trabajo de compartir y sensibilizar al respecto de los derechos humanos laborales. Y el día de hoy pues nos trae con ustedes nuevamente retomar pues cómo estamos en materia laboral, en temas de reformas, ¿no? En nuestro país. Y vamos a hacer un análisis en relación de las recientes y futuras reformas laborales que pasan en nuestro país, pero también qué pasó y qué sucedió, ¿no? Con la administración anterior en la materia. Y para esto me gustaría presentarles que pues, el día de hoy nos están acompañando con nosotros al maestro Alejandro Avilés, quien es asesor jurídico del Estunam y que en su postura y en su posición y como integrante también de este grupo multidisciplinario, me gustaría que nos compartiera sus visiones en relación a las anteriores reformas que se presentaron en la materia y para eso le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. También saludo con aprecio a mis compañeros ponentes, también integrantes de Colaborando. También, por supuesto, saludo a la moderación de la compañera y amiga maestra Noemí Monroy. Y bueno, muy contento de volver a estar en esta pantalla de Colaborando. En efecto, me parece que la agenda laboral en nuestro país, sin duda alguna, antes y ahora, es muy importante. La agenda laboral es una agenda inacabada. Y en ese sentido, me parece que las reformas llevadas a cabo durante el sexenio pasado han sido, digamos, una base para ir poco a poco eh, restableciendo, otorgando derechos de las personas trabajadoras en materia laboral y en materia de seguridad social. Yo, en lo personal, primero que nada, eh, resaltaría la reforma que tiene que ver en materia de negociación colectiva. Es un área en donde suelo desempeñarme y me parece que es una iniciativa, la presentada hace ya algunos años, implementada durante el sexenio pasado, aquella reforma del 1 de mayo de 2019, donde hubo avances importantes, sin duda alguna, y en materia de negociación colectiva no ha sido la excepción. Me parece que los mecanismos ahora implementados para que en nuestro país haya una auténtica negociación colectiva han sido importantes. Sin embargo, no por importantes, no dejan de ser un tanto complicados, engorrosos, tortuosos, la cantidad de trámites que se tienen que hacer para garantizar que la negociación colectiva se lleve a cabo a partir del diálogo social. Y en ese sentido me parece que falta mucho por hacer. Me parece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene una labor importante de simplificar los trámites vía su plataforma que si bien han sido necesarios en estos tiempos y el centro tiene la obligación de asegurarse de quien promueve son organizaciones sindicales de a de veras representativas, no menos cierto es que las organizaciones sindicales que históricamente han vivido en democracia, que históricamente han consultado a sus agremiados y sus agremiadas, pues también se les echa del mismo costal y también tienen que llevar a cabo una serie de trámites administrativos que incluso
cambian de momento a momento según la interpretación que lleve a cabo algún servidor público del Centro Federal de Conciliación. Y voy a citar uno nada más como dicen, para abrir boca, ¿no? El artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo establece un mecanismo, un procedimiento para consultar a las personas trabajadoras cuando se va a revisar el contrato colectivo de trabajo. Un procedimiento que nos parece importante, plausible. Sin embargo, no deja de ser complicado el satisfacer momento a momento lo que la plataforma o lo que un servidor público requiere. Por ejemplo, dice la ley que el aviso de consulta puede hacerse por escrito o a través de la plataforma. Sin embargo, si ustedes quieren llevar a cabo un aviso de consulta de manera física a través de la oficina de partes, tengan la seguridad que no se los van a recibir. No obstante que la propia ley dice, tiene que ser por escrito o en la plataforma, es decir, da opción a los representantes de los sindicatos hacerlo de una forma u otra. Sin embargo, esto va a ser rechazado si ustedes lo llevan por escrito y necesariamente tienen que hacerlo vía la plataforma. Y aquí el gestor se topa con pared porque está en la disyuntiva de hacerlo por la plataforma o de promover un amparo ante esa determinación del propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué se hace? Pues bueno, las organizaciones sindicales optan por llevar a cabo el trámite vía la plataforma. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, hace falta mucho por hacer, hace falta mucho por avanzar, y nada más estoy citando un ejemplo. Sin embargo, me parece que los cambios han sido eh, encaminados a democratizar a las organizaciones sindicales. Me parece que en general se ha cumplido con esa meta. Sin embargo, también pareciera que hay algunos temas que por ahí se les han de haber escurrido al Centro Federal de Conciliación, en donde todavía existen sindicatos que no son representativos, que no consultan a los trabajadores o quieren llevar a cabo todo a través de simulaciones. En ese sentido, por supuesto que el centro endurece los requisitos, los trámites para tener la certeza. Sin embargo, tenemos que ir poco a poco avanzando en agilizar los trámites de carácter administrativos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por lo demás, creo que hay todavía cosas muy importantes que en el presente sexenio habrán de discutirse en materia colectiva, por supuesto. Viene una iniciativa que ya está presentada de trabajadores de plataformas y no me voy a meter en eso. Sin embargo, sí resalto que no hace ninguna mención a los derechos colectivos, a la libertad sindical que estas personas pudieran tener. No obstante que la ley hace referencia a que lo que no esté en ese apartado especial se entenderá puesto por el resto de la ley. Sin embargo, me parecería importante eso clarificarlo, porque si bien hay organizaciones ya de trabajadores de plataformas, habría que preguntarnos si son sindicatos, si son coaliciones, qué tipo de registro es el que tienen. Y bueno, hay muchos temas por hacer. Sin embargo, en la Facultad de Derecho, en la clase de Derecho del Trabajo, nuestros profesores nos enseñaron que el derecho del trabajo es un derecho inacabado. Va evolucionando, va cambiando, dependiendo del contexto en el que éste se lleve a cabo, pero me parece importantísimo que en nuestro país se esté abordando el tema. Me parece que debiera ser una serie de iniciativas que tengan que sean de avanzada. Y hemos empezado. Me parece que las iniciativas recientemente aprobadas de igualdad sustantiva son un paso importante y para ir cerrando mi intervención, y aquí lo quiero señalar, me parece que la agenda feminista en materia laboral debe estar sobre la mesa. Es urgente que se reconozca el valor del trabajo de las personas trabajadoras mujeres. Es urgente que se cumpla con el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Es urgente que se reduzca o desaparezca la brecha salarial existente. Y en ese sentido,
queremos decirle que en junio de este año estuvimos presentes precisamente en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la Comisión de Aplicación de Normas, en la que se analizaron 24 casos de países, entre ellos el de México, por el convenio 100 precisamente, y ahí señalamos que México ha incumplido 72 años de haber ratificado el convenio 100 y sin embargo no ha habido una política pública que busque a dar cumplimiento a este convenio. Y para terminar, quiero decirles que esa reunión tuvo unos resultados muy importantes que ahora estamos viendo reflejados con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva. Termino diciendo que la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo estableció que México debe realizar un estudio exhaustivo sobre el empleo y los salarios en el país, incluidas las disparidades salariales, teniendo en cuenta factores como las competencias, las responsabilidades, las tareas y las condiciones de trabajo, con independencia del puesto de trabajo y libre de cualquier estereotipo de género. Eso es muy importante. También señaló la Comisión de Aplicación de Normas que México debe dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor establecido en el convenio. También la Comisión le dijo a nuestro país que debe de promover y establecer mecanismos efectivos de detección y control del cumplimiento a fin de garantizar que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor se aplique en la práctica y también para finalizar, dijo la comisión, México debe recopilar información estadística para realizar con más detenimiento el cumplimiento del acuerdo en la práctica y la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. Créanme que esto fue algo muy importante, porque termino diciendo que cuando vamos a la Comisión de Aplicación de Normas, siempre vamos llevando al país por el convenio 87, el convenio 98. Pero en esta ocasión se trató el convenio 100. Me parece que el gobierno acertadamente presenta una iniciativa en la que pretende, bueno, no pretende, en la que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución para lograr este propósito. Y no solamente eso, sino también para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que también pasa por otro convenio no menos importante, que es el convenio 190, y que me parece que la legislación, la armonización legislativa, también tendría que ser prioridad en el presente sexenio. Hasta aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias y pues es muy importante esto que nos comparte el maestro Alejandro, sobre todo en materia colectiva, ¿no? El diálogo social, recordar que pues también dentro de nuestros derechos humanos laborales está este ámbito colectivo y que es parte del modelo laboral que nos rige actualmente, ¿no? A raíz de la reforma constitucional de 2017, la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la reforma laboral de 2019 y la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, del TEMEC, en sus capítulos 23 y el anexo 23A, pues es en donde se busca, ¿no? Y el modelo actual que estamos conversando y del cual ahora podemos ver más, pues inclusive que le hace falta algo más para seguir en avanzada en el respeto a los derechos humanos laborales, pues es implementar reformas, ratificar, si así es necesario, principios y derechos laborales, ¿no? En materia de libertad y democracia sindical, en materia de inclusión con perspectiva de género, en el ámbito laboral, modificar inclusive institucionalmente nuestra estructura laboral, ¿no? Y esta transparencia sindical que es la que fortalece el ejercicio de este derecho colectivo, ¿no? La transparencia que nosotras como personas trabajadoras, hombres y mujeres, o personas de la sexodiversidad, puedan sentirse representados y puedan también conocer, ¿no? Transparentar lo que está haciendo una asociación sindical de la cual forman parte para que puedan hacer uso de este derecho, porque si bien está reconocido internacionalmente, somos de los países que menos ejercemos como personas trabajadoras el derecho a la sindicalización, y eso puede ser por la opacidad
que ha venido sucediendo a lo largo de los años y que pues ahora es una oportunidad, ¿no? Para este modelo del anclaje hacia las reformas subsecuentes que pueden darnos en materia colectiva. Muchas gracias, Alejandro, por comentarnos y compartirnos y por avanzar también hacia el tema de las reformas que van a tratar, ¿no? En lo subsecuente, pues esta nueva administración que pues ahora se seguirá una segunda ronda al respecto y yo te agradezco que hayas compartido con nosotros este primer saque, ¿no? Al respecto de lo que pasó en nuestra administración anterior. Y ahora, como pues, y nuestra invitada y gran amiga mía, pues tenemos a la maestra Mónica Jacqueline Hernández Gómez, quien también nos va a compartir en respecto a este análisis y su perspectiva. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió una especialidad en Derecho Civil y tiene dentro de su formación en la Escuela Federal de Formación Judicial la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. También ella se encuentra cursando, bueno, se cursó una estancia en la Universidad de Castilla-La Mancha en el periodo de su maestría en Derecho en la UNAM. Y bueno, pues bienvenida, Mónica, un gusto saludarte. Muchas gracias, Noemí, y a mis compañeros de Colaborando. Prácticamente, pues yo también me estoy reincorporando a este gran equipo que surgió como una noble iniciativa de muchos de ustedes para poder, pues, informar y mantener, sobre todo, en contacto constante, aunque sea a través de estos medios que nos facilitaron muchísimo darle seguimiento a todo lo que acontecía en el mundo, pero también a la nueva realidad laboral en la que nos estábamos enfrentando y de la cual pues no teníamos herramientas para poder determinar incluso cómo iba a darse la continuidad en nuestros trabajos, cómo se iba a dar la prestación de los mismos e incluso la incorporación y regulación pues de una nueva eh, era a través de los medios ¿no? digitales. Retomando un poco y lo que busco es dar la perspectiva de lo que hemos transitado desde que iniciamos este proyecto en el 2020 y que prácticamente pues me tocó la implementación de etapas aquí en el Centro Federal. Fueron 3 etapas que cada una presentó diversas situaciones, atendiendo pues obviamente a la complejidad y al modelo laboral que se venía manejando. Prácticamente pues se tuvo que cambiar todo el panorama laboral que se tenía hasta ese entonces para implementar uno nuevo en el cual pues el centro prácticamente buscó implementarse en dos grandes acciones, yo lo veo así, por una parte, darle la prioridad y la importancia y el reconocimiento a la conciliación, ya sea individual o colectiva a nivel nacional, siendo una instancia prejudicial obligatoria, en la cual pues prácticamente los actores del mundo del trabajo lo que se buscaba a llegar a una instancia judicial y con ello pues también buscar y trabajar lo que desde 2008 en otras materias se ha venido haciendo con los medios alternativos de solución de controversias, sobre todo para desahogar las instancias judiciales, pero también para abrir este diálogo con la importancia de los actores del mundo del trabajo. Y el segundo gran punto que el centro y es una de las tareas que incluso Alejandro pues ya nos ha mencionado, es esta parte del reconocimiento, implementación y regulación de la parte registral a nivel nacional. El centro no solo es una autoridad conciliadora a nivel nacional, sino también es la autoridad registral, a diferencia de los centros locales, ¿no? Que tiene esta importante tarea de formalizar, regularizar todos aquellos trámites relacionados con el registro de asociaciones, registros de contratos colectivos iniciales, los convenios, así como emitir las constancias de representatividad y sobre todo, pues garantizar también lo que establece nuestro artículo 123 relacionado únicamente, obviamente, en el apartado A con esta garantía de la representación, una negociación colectiva y sobre
las y los trabajadores a través del voto libre, personal, directo y secreto a través de las consultas. Pues prácticamente han sido prácticamente 4 años, perdón, aclaro, estamos por cumplir 4 años de la implementación de la reforma. Y si bien hay muchas, como lo decimos en la administración pública, áreas de oportunidad que hemos detectado tanto en el título 13 bis, que es el que desarrolla todo el procedimiento de conciliación de la Ley Federal del Trabajo, como en la parte registral y colectiva, para mejorar sobre todo pues los procedimientos de consulta y garantizar realmente una votación que se lleve bajo los términos señalados en el artículo pues 123, aclaro, apartado A de la Ley Federal del Trabajo. Pero se ha presentado y en la materia de la conciliación y la atención de miles de los conflictos que se han dado es pues la presentada el pasado mes de octubre, de la cual pues daré una pincelada de la misma, respecto a asegurar derechos a trabajadores de las plataformas digitales. Y esto obviamente es muy importante porque la pandemia nos trajo justamente un incremento en todas las personas que desarrollan o complementan su trabajo a través de estas plataformas. Y lo que se propone con esta iniciativa es prácticamente agregar un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo, en el que busca regular aproximadamente 658,000 trabajadoras y trabajadores de aplicaciones digitales a nivel nacional. Y con ello, pues claramente busca reconocer no solo los derechos laborales, sino también las garantías sociales que como tal la calidad de trabajadores pues debe de tener de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, lo cual ha estado sujeto a muchas discusiones por cuanto a que si realmente hay una relación de trabajo, se actualiza y se puede configurar como tal la subordinación y con ello la utilización de las herramientas propias, puesto que no solo busca que sean los repartidores, sino también a todos los que utilizan prácticamente estas plataformas. Y creo que uno de los grandes retos que nos va a traer la regulación de esta iniciativa, como te lo acabo de mencionar, Noemí, es precisamente en este capítulo, pues tendrán que desarrollar qué tipos de formalidades, cuáles son los requisitos en los que ellos van a estar sujetos para poder actualizarse y realmente configurarse dentro de este régimen, pero también cómo es que vamos a solventar los posibles conflictos que en un futuro se den. Y de esto, pues claramente será partícipe también el Centro Federal y las autoridades laborales. Entonces, esto también va a ser un parteaguas para, obviamente, reconocer nuevas figuras dentro de las relaciones laborales e incluso nos lleva también a actualizar el concepto que pues tenemos de lo que es la relación de trabajo, la relación laboral, el contrato, las formas de contratación e incluso, como lo señala Alejandro, ¿no? La posible reconocimiento de una representación dentro de este grupo de plataformas. Entonces, pues creo que es una de las grandes iniciativas que ya estaremos viendo, que no solamente va a impactar a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Ley del Seguro Social, al régimen bajo el cual también van a entrar para poder ser beneficiarios de los seguros que vienen regulados en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Y sobre todo también creo que esto a su vez nos va a llevar a una segunda, eh, tal vez planteamiento de la necesidad de hacer visible que tenemos que mejorar la impartición de justicia, pero también la gestión y tramitación de los trámites, las cuestiones, perdón, administrativas con los regímenes de seguridad social. Entonces, creo que va a ser muy importante, no solamente con su implementación, sino que hará visible más áreas de oportunidad y más necesidades que actualmente pues las tenemos aún en esa zona gris, pero pues creo que es un gran momento para que podamos aterrizarlo. Gracias, Noemí. Muchísimas gracias, Mónica, y sobre todo pones nuevamente, ¿no? Esta parte sobre la mesa del modelo laboral que actualmente nos rige
y la fortaleza que se busca dar a mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Que si bien ya eran parte importante de nuestro modelo laboral, pues ahora la fortaleza institucional que dan a estos mecanismos que pueden evitar muchísimos tiempos importantes y valiosos para las personas trabajadoras, pues es algo que has ido desarrollando en tu labor profesional y te agradezco que hayas compartido con nosotros, sobre todo porque pienso que los mecanismos alternativos de solución de controversias también tratan con dignidad a las personas y busca eso, ¿no? Que sea un trato digno, que pues la persona trabajadora busca una solución lo más pronta posible a sus necesidades, porque es una necesidad también el ejercicio del derecho al trabajo y que obtenga esos ingresos para el sostén y soporte de su familia. Me parece fenomenal que eso se esté fortaleciendo y que también hay muchas cuestiones que podemos seguir perfeccionando, ¿no? En ese avance. Muchas gracias por compartirnos esto, Mónica, y pues a mí me gustaría compartir y darle la bienvenida a este espacio a nuestro amigo de todos, dice nuestro querido José Alfonso Aparicio, es abogado laboralista, integrante de este colectivo Colaborando, licenciado y maestro por la UNAM y amigo de todos. Queremos, socio y fundador, por supuesto, de esta iniciativa de Colaborando en Pandemia que pues nos reunió a diferentes personas con diferentes visiones que a veces podemos coincidir o disentir en muchos puntos de vista y de eso se trata este proyecto, esto tan enriquecedor que ha sido este espacio. Y a mí me gustaría que nos compartiera, ¿no? Desde su perspectiva, desde su trabajo diario, cómo ve estas reformas pasadas en materia laboral en nuestro país y que pues nos hace falta también, ¿no? En este contexto. Muchas gracias, bienvenido a este espacio, José Alfonso. Al contrario, muchas gracias. Hola a todas y a todos. La verdad que estar en un foro como este se agradece porque es un foro de amigos y lo sabemos. Es un foro de colegas que amamos el derecho del trabajo desde nuestras trincheras y que lo ejercemos, pero la verdad que es un colectivo que creamos todos en época de pandemia y que hemos ido evolucionando y que tiene por objetivo principal, como bien lo dices, Noemí, pues la divulgación y la discusión de las ideas en torno a los derechos laborales. Y por eso es que celebro sobre todo que nos volvamos a reunir con todos ustedes, yo y todos los que se quieran ir sumando a este gran proyecto. Esto que mencionas es una gran provocación por lo siguiente. Considero que, digamos, no vivimos solamente cualquier época de reformas laborales, vivimos una verdadera avalancha en la transformación de reformas y de la, digamos, fisonomía del propio derecho del trabajo. Yo hago un análisis histórico, cronológico de las reformas y observo que, por ejemplo, si entrando con fuente de la Cámara de Diputados que tiene todas las reformas por norma, ya sea por la Constitución o por la Ley Federal del Trabajo, y observo hace un rato para la charla, no me preparé, pero quise meterme a la página, y observo que hay 46 reformas a la fecha en la Ley Federal del Trabajo. Pero fíjense ustedes, de esas 46 reformas, en el último sexenio que acaba de terminar y el que está iniciando, llevamos 18 de esas 46 reformas. Es un porcentaje muy alto, sobre todo si lo comparamos con un sexenio anterior, el de Peña Nieto, en que solo, ni más ni menos, adivinen cuántas reformas a la Ley Federal del Trabajo hubo. Una, una reforma. Y en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa hubo ni más ni menos que dos reformas. Una sí muy relevante, que se conoció como la reforma flexibilizadora, que fue en los últimos años de su sexenio, en noviembre del 2012, que cambió, integró la contratación, puso el periodo a prueba,
etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay otra que muy insignificante, no en el sentido de que las reformas no valgan, sino que era una reforma que tocaba a otras leyes y tocó a la Ley Federal del Trabajo, por lo que hace un tema de las secretarías de Estado. Y en tiempos de Fox ni se diga, al parecer creo que solo hubo una reforma también a un tema de los días inhábiles. Por lo cual, con esta descripción apretada que les hago, podemos observar que en este periodo, con 18 reformas solo a la legislación laboral, pues sí, vaya que podemos considerarlo como una verdadera avalancha que transforma, vuelvo a insistir, la fisonomía de la propia regulación laboral. Y si sumamos a esto una serie de reformas a la Constitución y una serie de resoluciones administrativas por medio de decretos o resoluciones judiciales también muy relevantes en este periodo, con una movilidad muy grande en las determinaciones judiciales, pues podemos pensar que sí estamos ante un cambio de época que no solo normativo, sino es práctico, es enunciativo, es en todos los sentidos, sobre todo porque también tenemos la implementación del sistema de justicia laboral, que si bien no nació necesariamente fundado en el sexenio pasado, sino que viene una reforma constitucional de tiempos de Peña Nieto, lo cierto es que su ley reglamentaria, el 1 de mayo del 2019, que se dio en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues sí concluyen en esto que ya mencionaba Mónica, Jacqueline y Alejandro. Entonces, verdaderamente es un reto porque, pues, vaya que quien salió de la Facultad de Derecho hace 10 años y estudió Derecho Laboral, pues tiene que volverlo a estudiar por esta avalancha de reformas. Pero nos pasó a nosotros que somos relativamente jóvenes, pero no tan jóvenes como para haber salido hace un año de la carrera, con la ley de amparo de abril del 2013, me parece, con las causales de improcedencia que se aumentaron, nos pasó con la reforma de Felipe Calderón del 2012, nos pasó con una serie de reformas como la ley del sistema de justicia penal. Bueno, pues ahora parece que este ciclo de este último sexenio o estos últimos 10 años, pues se anticipó, se aceleró la discusión sobre actualizarte en materia laboral. Y en este sentido también podemos observar todo tipo de reformas, porque digamos que no fueron monolíticas o monotemáticas, sino que encontramos, por ejemplo, aquí tengo un listado reformas en torno al salario mínimo, en torno a los tratados comerciales ratificados, en torno a la normalización que se le conoce con las normas oficiales mexicanas, al sistema de justicia laboral que ya decía, al trabajo a distancia, a la subcontratación, a las vacaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto puesto a la mesa en un paquete también que ya es, digamos, ley positiva, norma vigente positiva, también se enfrenta y sigue, digamos, una trayectoria frente a iniciativas muy importantes que todavía no se aprueban, pero que están en discusión no solo del Poder Judicial, sino también de la opinión pública, de activistas, de cámaras empresariales, de sindicatos de trabajadores como es el caso de las 40 horas, que es toda una discusión que parece que no tenía la celeridad, pero al final se puso, como son reformas que a veces no se hablan mucho, que había una iniciativa muy sonada del currículum ciego, iniciativas de todo tipo. Tú misma, Noemí, no sé si en algún momento quieras opinar sobre la iniciativa sobre el trabajo de los deportistas etcétera. En ese ámbito también ya tenemos una iniciativa súper importante como es el trabajo en plataformas digitales o también una serie de otras reformas. Yo de cada una tengo una opinión escéptica, debo decir. No crean que todo es un aplauso desbordado, simplemente es una descripción de que existe una avalancha de reformas. Eso no significa, por otro lado, que éstas sean necesariamente positivas. ¿Por qué? Porque frente a este mundo reglado nos encontramos una realidad muy lacerante por injusta, porque no alcanza
a cambiar las cifras de pobreza extrema. Aunque salen muchos de la pobreza, se supo por cifras de Coneval que hubo un grupo de personas que cayó en la pobreza extrema, se profundizó la pobreza extrema. O bien tenemos cifras en que las tasas de sindicalización van a la baja en el mundo, no es un fenómeno exclusivo de México. Entonces, frente a estos incentivos que parece, digamos, una fiesta de derechos, frente a la realidad, pues tenemos trabajadores pobres, trabajadores precarios, trabajadores en la informalidad, sin seguridad social. Por eso reformas que pegan al tema de la formalidad, como es el trabajo en plataformas, pues parecen redignificar a este grupo. Pero insisto, no todos están en la formalidad. Por eso es que no solo las reflexiones del derecho del trabajo, y a veces los abogados no lo hacemos del todo bien por eso, se basan solo en las normas jurídicas, sino tiene que haber un efecto práctico, político, sociológico e incluso antropológico en los cambios en la vida de los trabajadores. Por eso las buenas prácticas y mejores prácticas en los sindicatos es algo que hay que promover. Ya lo decía Alejandro, el tema de género, las directivas sindicales integradas por mujeres, pues sabemos que la reforma laboral del 2019 promovió que los estatutos tuvieran como obligación una paridad de género, pero no estableció que como obligación hubiese mujeres en la máxima posición de dirección, que es generalmente la Secretaría General en un sindicato. Entonces, pues eso, seguimos con personas del sexo masculino y muchas mujeres alrededor, pero dirigidas por un hombre sin que puedan acudir al máximo puesto de dirección. Igual tenemos con otros temas de la propia reforma, como es la reelección. Parece que el sufragio efectivo no reelección, un mandato maderista de la propia Revolución Mexicana y de la propia democracia mexicana, no ha llegado a la democracia en los sindicatos. Es decir, las directivas sindicales ahora con la reforma laboral deben tener un periodo de duración, pero no se prohibió que fueran al infinito, es decir, se pueden reelegir al infinito y esto provoca que de alguna manera haya perpetuidad en los cargos sindicales, lo que pues generalmente en un estado sano de democracia es mejor la transición, aunque eso obliga a que las organizaciones pues se reconfiguren, se esfuercen más porque no es fácil cambiar de direcciones. Entonces, igual pasa con la transparencia sindical o la protección de datos personales, pues es un elemento singular de la democracia, pero los sindicatos suelen ser escépticos y cumplir solo estrictamente con lo que establece la ley. Sin embargo, como una buena práctica está la autodeterminación informativa, incluso frente a minutas de asambleas. No es obligatorio que las hagan públicas, pero bien haría que se hicieran transparentes. De esa manera transparentarían sus acuerdos o incluso las propias cuotas sindicales o una serie de actividades que por obligación de ley están protegidas para que el Estado no imponga esas cargas a las organizaciones sindicales, pero que de mutuo propio las organizaciones podrían hacerlo público para legitimarse no solo frente a sus agremiados, que es lo que llamamos la transparencia endógena, sino también frente al público en general, que es la famosa transparencia exógena. Yo ya no quiero abarcar mucho porque sé que el tiempo es finito, pero haría esa reflexión en dos sentidos. Uno, sí vivimos una avalancha muy aplaudible, muy loable, llena de un acento social. En esa avalancha hay una reforma no solamente a las plataformas, me faltó decir, a la Constitución, en el tema del salario mínimo, que se subió, que no puede ser menor del promedio del último salario registrado en el Seguro Social, el de profesores, el de personal del Ejército, Guardia Nacional, se me está pasando por ahí algún otro sector de trabajadores, y que esto da más dignidad a este tipo de trabajadores. Pero junto con esto, la segunda reflexión es decir, la práctica tiene que verse reflejada, tiene que ensancharse la vida sindical para defender de mejor manera a los trabajadores. La pandemia, que es parte del nacimiento de este grupo, que también nos debe dejar la lección de que los empleos que más sobrevivieron con dignidad fueron aquellos que tenían una representación sindical poderosa.
Y aquellos que no tenían un sindicato, pues bueno, prescindían de ellos, los despedían sin derechos y sin que nadie los pudiera representar dignamente. Hasta aquí dejo mi intervención y les mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. No se escucha, Noemí, porque tienes el micrófono apagado. Listo, perdón, otra vez estas tecnologías me fallan, pero te agradecía por tu presentación y sobre todo mencionaba, ¿no? Que la persona que refiere que no está preparada en el tema y que no lo estudió antes, pues nos hizo este resumen del contexto anterior y sobre todo esta parte tan importante de las reformas que están ahora en avanzada ya en nuestro poder legislativo y lo que estamos trabajando ahora. Y me parece muy importante lo que compartes porque sobre todo me parece resaltar la sobreregulación, ¿no? ¿A dónde vamos con sobreregular, con poner en la normatividad, con positivizar los derechos, eh, respetar la dignidad de las personas en materia laboral? A pues insistir en el trabajo de campo, ¿no? Creo que nuestro poder legislativo pues también necesita empaparse un poco más de las realidades de nuestra sociedad trabajadora, porque pues no solamente es poner una silla, ¿no? Como esta ley silla que fue aprobada hacia las personas trabajadoras, sino en realidad existen las condiciones en los espacios, políticas de seguridad e higiene y prevención de riesgos en los espacios en donde se plantea poner una silla. ¿Cómo van a ser los gastos de infraestructura? ¿Cómo se va a subsidiar esto, no? ¿Cómo se va a llevar a la realidad? Algo que nos pasó en pandemia, ¿no? El trabajo a distancia, el home office, ¿no? Se reguló, está en la norma, ¿y qué hicieron las empresas? Regresarte al espacio laboral, al espacio de trabajo, porque no tienen las posibilidades de cumplir con esa normatividad para que tú tengas una mejor posibilidad de desarrollarte socialmente y tener un poco más de tiempo, disminuir el tráfico y contaminación en esta ciudad, pues, prefirieron retomar el trabajo presencial, ¿no? Entonces, esa sobreregulación no está visualizando las realidades de nuestras personas trabajadoras, de nosotras como trabajadores, y creo que ponerlo sobre la mesa en torno a la reducción de la pobreza, en realidad nos están ayudando estas reformas, me parece bastante importante, ¿no? El creer en los sindicalismos, ¿no? Para mí es un tema súper importante que tanto Mónica, Alejandro y tú lo retoman, la transparencia en el sindicalismo, los beneficios de las buenas prácticas, qué nos traería mejorar y fortalecer esta sindicalización para las personas en relación a nuestros derechos humanos laborales, ¿no? ¿Qué beneficios podemos obtener y no solamente mostrárselos a las personas trabajadoras, sino a la sociedad en general, para cuando decidan pues ser parte de esta población económicamente activa, o bien son familias de personas trabajadoras, pues sepan qué beneficios trae el sindicalismo y un sindicalismo renovado, ¿no? Y que puede dar muchísimo más para la defensa de nuestros derechos. Y a mí me parece bastante importante, sobre todo en esta parte de retomar los temas de la siguiente etapa de la reforma, pues la cuestión de la paridad de género, ¿no? Y la armonización legal en temas de género, reducción de violencias y acoso laboral en los espacios de trabajo, me parece un tema fundamental en nuestros ambientes laborales, en los cuales puede reducir mucho esta parte tanto de hostigamiento laboral, discriminación laboral, acoso dentro del espacio laboral, sexual, psicológico, ¿no? Que también puede estar presente, pues lo que nos hace falta dentro de nuestro poder legislativo. La ampliación de permisos con paternidad fue algo también sumamente discutido y que se quedó ahí al pendiente, ¿no? En cuanto a la ampliación de los permisos hacia nuestros padres corresponsables en sus quehaceres de cuidado. Me parece muy importante retomarlo y ponerlo sobre la mesa, plantear otras formas de trabajo, plantearlas aquí y nombrarlas, ¿no? En cuanto a la sensibilización de estas nuevas formas de trabajo, como puede ser desde las plataformas digitales,
pero también revisar las que ya están en nuestra normatividad, ¿no? En el tema de deporte profesional, como lo mencionabas, José Alfonso, pues se propuso una iniciativa laboral para reformar la Ley Federal del Trabajo que hace más de 70 años no ha sido reformado este capítulo, ¿no? Este apartado de trabajos especiales en deporte profesional no se ha tocado ni siquiera para darle la, pues, compatibilidad y armonización en temas de igualdad de género, ¿no? Y pues eso me parece fundamental a un trabajo que se insiste, se pueda seguir retomando y aprovecho esta plataforma sobre todo para insistir a nuestra Cámara de Diputados y Diputadas que se retome esta iniciativa en cuanto a la igualdad salarial dentro del deporte profesional, tener un piso base para que las personas deportistas profesionales tengan un trabajo digno, ¿no? Tanto hombres y mujeres dentro de este espacio deportivo, pero también para que existan protocolos para erradicar las violencias que se ve agudizando en el ámbito deportivo, en un espacio laboral, ¿no? Por entrenadores, entrenadoras que hostigan y acosan sexual, psicológicamente a deportistas profesionales, pues que también se tomen acciones al respecto y es otra reforma, ¿no? En materia laboral que pues ahí está y se quedó pendiente por la legislatura pasada pero que fue aprobada en el mes de marzo por el Senado por unanimidad, ningún voto en contra, y que ahora corresponde a la Cámara de Diputados y de Diputadas, pues retomar también en relación a este, pues cúmulo de iniciativas que van en esta reforma feminista de igualdad sustantiva y no solamente desde una ideología política, ¿no? Sino más bien de una posición y postura de dignidad de derechos hacia las personas, sin importar el ámbito en el que decidan desarrollarse profesionalmente. Y yo pues ahora consecuencia, pues para cerrar, me gustaría que hicieran una reflexión final cada una de ustedes y me gustaría darle el uso de la voz a Mónica, si me permite, para que nos pueda compartir una reflexión de conclusión. Eh, bueno, pues solamente será continuar con esta reforma, terminar con la que se implementó en 2019, pero no significa que la reforma terminó allí, sino que pues prácticamente todas las mejoras, las áreas grises y los nuevos criterios e incluso eh, términos, pues los vamos a seguir generando en esta nueva práctica jurídica. Creo que también tocar un tema súper importante en la cuestión y que la ley federal del trabajo no lo maneja como paridad, porque no hay ningún artículo en el que lo maneje de esta forma. Sin embargo, estas interesantes interpretaciones en las que se ha hecho respecto a si es proporcionalidad, si es paridad, cómo se debe manejar la participación de las mujeres en el mundo laboral es muy importante, de las cifras que hemos advertido, no solo en conflictos. Ahora tenemos una gran área de oportunidad, hay una amplia brecha que tenemos que hacer, no solo porque las mujeres formen parte de un sindicato, sino que también participen y que su participación realmente sea efectiva, no nada más sea un nombramiento que pues las encubre para cumplir con un requisito legal, ¿no? Entonces, pues mi reflexión sería que prácticamente de todos los sectores del mundo del trabajo, ya sea desde nosotros como operadores jurídicos, como también detrás de todos los tipos de relaciones que se generan. Muchas gracias, Mónica, por tu valiosa aportación y ahora me gustaría darle el uso de la voz a Alejandro para que nos pudiera compartir también pues una conclusión al respecto. Me parece que el contexto político nacional, la correlación de fuerzas, eh, es propicia para que en nuestro país se sigan llevando a cabo reformas de carácter laboral y de seguridad social favorables a las personas trabajadoras. La agenda feminista me parece que es una realidad. Esperemos que se materialice con el paso del tiempo y las abogadas, los abogados, los sindicatos tenemos que ser observadores de este proceso. El tema de la pensión digna, no obstante que ha habido algunas reformas,
estas no siguen siendo algunos paliativos. Requerimos una verdadera reforma de pensiones que garantice a las personas trabajadoras llegar a la vejez y tener una pensión digna. En materia de mecanismos de investigación y sanción por violaciones a derechos laborales, que están establecidos por el TEMEC, deben de ser una herramienta que se extienda a quienes no forman parte de ese mecanismo, porque de lo contrario seguiríamos teniendo una justicia selectiva. Y sobre todo la recuperación salarial es un tema importantísimo, sobre todo los salarios contractuales que han venido sufriendo con el avance y el incremento de los salarios mínimos. No son pocas las universidades autónomas de entidades federativas que sus contratos colectivos, sus tabuladores, quedan por debajo de los incrementos. Y si bien la Constitución es clara en señalar que nadie puede ganar menos del salario mínimo, para que eso se implemente, para que los recursos públicos puedan ser distribuidos y por lo menos igualar al salario mínimo a las personas trabajadoras, es una tarea que ha resultado un tanto complicada. Necesitamos seguir insistiendo en el tema de las vacaciones dignas. La reforma pasada, si bien fue un avance, no constituyen de modo alguno unas vacaciones dignas. Debemos pugnar por la ratificado el convenio 132 y que en todo caso, por lo menos sean 3 semanas las que las personas trabajadoras pudieran tener a lo largo del año como vacaciones. Esos serían mis comentarios finales. Muchísimas gracias, Alejandro, y pues me parece bastante importante las conclusiones que nos han compartido y me gustaría también sumar a esta conclusión a nuestro querido amigo José Alfonso Aparicio, por favor. Claro que sí, seré breve, porque dicen que bueno y breve, dos veces bueno, pero también dicen que si malo y breve, no tan malo, así que voy a optar por lo segundo, por no ser tan malo. Miren, realmente, ¿qué puedo decir si ya dijeron todo Mónica y Alejandro y tú misma, Noemí? Pero, digamos, un poco apuntalando algunos temas adicionales, sí me gustaría hacer anotaciones interesantes, por ejemplo, de algo que no comentamos, pero también es parte de la agenda pendiente, que tiene que ver con el trabajo burocrático, aquellos trabajadores al servicio del Estado, en los que, pues, desgraciadamente, se les ha tratado como trabajadores de segunda categoría. No debiera ser así, pero desgraciadamente tienen su propia ley burocrática, tienen su propio tribunal burocrático que sigue perteneciendo al Poder Ejecutivo y no al judicial, a diferencia de que en las juntas de conciliación y arbitraje, en el apartado A para el sector privado, ya transitamos al Poder Judicial perteneciente, digamos, a un poder distinto al Ejecutivo. Esto es una agenda pendiente, alguna vez lo he platicado con el propio Alejandro Avilés, que sabemos que incluso el Tribunal Burocrático de la Ciudad de México, por ejemplo, hay un mandato por la Constitución de la Ciudad de México de crear un tribunal especial para los trabajadores al servicio del Estado de esta ciudad, de la capital de un país tan grande como es México, y actualmente no se ha creado y siguen sus asuntos ventilándose ante el Tribunal Burocrático Federal, lo cual pues sí es un atraso que hay que señalarlo y que sería importante avanzar también en el trabajo burocrático. No ha habido casi reformas en esto. Hubo una en el 1 de mayo del 2019 relativa a libertad sindical, pero no ha habido más reformas y dicho sea de paso, la reforma judicial que tanto se habla, la arista laboral, la discusión de si tienen o no derechos laborales los jueces, magistrados y ministros y todo el personal, en parte su clave de discusión está en la propia ley burocrática que lo regula. Y esa ley burocrática no ha sido reglada de una manera distinta desde hace muchos años. Esta ley burocrática habla de condiciones generales de trabajo, que no es lo mismo a negociar un contrato colectivo de trabajo. Entonces, el origen incluso de la fuerza de representación de el personal del Poder Judicial está basado en el atraso de la propia legislación burocrática. Deberíamos de hacer conciencia todos y pensar que es necesario actualizar la norma, mejorarla
encontrar una solución de consenso entre el Estado, los trabajadores burocráticos, la academia, los sectores más especializados para poder avanzar hacia algo mejor para los trabajadores al servicio del Estado. Luego, por otro lado, tenemos los trabajos especiales, que no solo están los deportistas, que es algo muy importante, pero también están los trabajadores en plataformas, que vamos a ver en qué vienen, porque también lo van a considerar trabajos especiales. Y también están los teletrabajadores que recientemente se reformó. Ustedes saben que yo hice de eso mi tesis de maestría y hago una crítica un poco severa porque desgraciadamente es una norma que limita la posibilidad de tener derechos que prevé ese capítulo porque solamente es para aquellos que hacen el 40% del trabajo en esta modalidad. Entonces los empleadores generan fórmulas para evadir la posibilidad de esa modalidad. O cuando se hace, dice la legislación, cuando se usa de manera esporádica o ya no se considera teletrabajo. Entonces, digamos, tiene estos vicios que incluso, dicho sea de paso, no fue motivada una legislación post pandemia con argumentos de la propia pandemia. Las razones de esta reforma, yo lo estudié en esta tesis que les digo de maestría, provienen incluso previos a la pandemia y se aprobó casi en sus términos. Entonces, resulta una reforma muy pobre. Pero para ya cerrar, digamos, también tenemos por otro lado, eh, eh, digamos, la parte internacional. La parte internacional, entender a los derechos laborales como derechos humanos, humanos laborales, aun y cuando estén reglados en tratados internacionales que no son en materia de derechos humanos, como es el TEMEC, que sustituyó al Telecan, o como es el TPP-11, que al tener contenidos incluso reiterados de convenios fundamentales de la OIT, deben ser considerados como derechos fundamentales y derechos humanos laborales. Y de esta manera, la forma de argumentar estos derechos se transforma radicalmente. La idea de pensar a la libertad sindical como un derecho individual y colectivo de la libertad de un trabajador o de una organización para pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a una organización, es fundamental para desarrollarlo en el mundo práctico. Y por otro lado, también el involucramiento de más sectores, no solamente los sectores tradicionales, necesitamos involucrar a los artistas, por ejemplo, que son trabajadores especiales, necesitamos involucrar más a los deportistas, haciendo conciencia que son trabajadores. Ahora lo del Poder Judicial me dio gusto no porque sus derechos se vean en peligro, su estabilidad en el empleo se ve en peligro, sino me dio gusto ver que ellos se asumen como trabajadores, porque durante mucho tiempo resolvían asuntos de trabajadores y ellos mismos no se asumían como trabajadores. Ahora que entra una crisis de una reforma constitucional, ya yo he visto en la calle que se asumen como trabajadores. Y eso es muy importante para ensanchar la vida sindical, que no va, insisto, solamente por la vía de las leyes. Es tanto más importante la organización política de las organizaciones sindicales, de los grupos que critiquen, que impulsen, que negocien con los legisladores, que solamente el enunciado normativo de uno o de otro gobierno. Pues muchas gracias por la oportunidad y les mando un afectuoso abrazo, como ya lo dije. Muchísimas gracias a ustedes, a Mónica, por compartirnos, pues, desde su experiencia, cómo ven las reformas en materia laboral, tanto las actuales como las que ya nos trascendieron como clase trabajadora. Y pues enfatizar, ¿no? Enfatizar que pues esto es inacabado, como lo mencionaba el buen Alejandro, que pues el derecho vamos a seguirlo estudiando y es muy importante que nos involucremos como personas trabajadoras, como parte de las familias de personas trabajadoras, porque la sensibilización al respecto de nuestros derechos también es muy importante para fortalecer nuestro papel dentro, ¿no? Nuestro rol, nuestro trabajo de campo. Creo que también no solamente debemos de quedarnos acá en la academia, sino ir, ¿no? A donde está el trabajo, y ver y analizar también esta parte, ¿no? Entonces, pues vamos sobre la marcha para seguir aprendiendo y colaborando con ustedes. Gracias por su tiempo, su espacio y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.